Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad del Sistema de Bibliotecas UNCE que se enmarca en la conmemoración del Día del Libro. Saludamos y agradecemos la asistencia de todos ustedes. Queremos agradecer también la asistencia del director del Sistema de Bibliotecas, señor Bruno Contreras, al profesional bibliotecario encargado de la colección patrimonial, señor Pablo Díez de Medina, el profesional bibliotecario, señor Ernesto Álvarez, quien nos acompañará a través del chat, y por supuesto y muy especialmente a nuestro invitado y orador, el docente investigador señor Manuel Lagos Mieres. Sean todos bienvenidos nuevamente, les agradecemos su asistencia. Para iniciar esta actividad, vamos a dejar a Pablo Díez de Medina con unas breves palabras. Pablo, buenas tardes. Tu micrófono, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Desde ya, digamos, estamos muy contentos de contar hoy día con esta actividad. De partida, digamos, queremos agradecer a Manuel por su generosidad, digamos, de querer y aceptar participar de ella en el marco de una fecha muy importante y relevante para nosotros que trabajamos en bibliotecas y también dentro de una universidad, una universidad pedagógica que por años, digamos, ha formado profesores, evidentemente que tiene, digamos, el lazo, el vínculo con la lectura para todos. Dentro de estas celebraciones, hoy día, por ejemplo, hemos asistido, por ejemplo, por decirlo, digamos, a modo de que ustedes, digamos, se enteren de que la universidad está comprometida con la lectura y quiere, digamos, estimular, digamos, a través de actividades. Estuvimos con Paco Taibo II, director, digamos, del Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes del mundo, digamos, ligado a la España, y ahí nos hizo un llamado a todos, digamos, a que la lectura llegue, digamos, a todos, llegue, digamos, de mejor forma, sea una actividad abierta, y bueno, nosotros estamos por eso. También próximamente el 29 va a haber un lanzamiento del libro Cosmovisiones Populares para la Pedagogía Crítica, Emancipadora y Transformadora Latinoamericana. Ese va a ser el 29 de abril, del profesor Rolando Pinto, destacado profesor. Entonces, y hoy día tenemos, bueno, el honor, creo yo, de contar con Manuel, que ha tenido un largo, digamos, desarrollo de sus investigaciones dentro de un campo muchas veces poco conocido, o bien tomado tangencialmente, o digamos, parceladamente en otros estudios, ¿ya? Y es en el mundo del libro, la lectura, la cultura impresa, dentro del movimiento obrero, en los albores del siglo XX, aquí en Chile. Creo yo, bueno, dentro de lo que conocemos, digamos, del desarrollo de tanto de bibliotecas como de la cultura escrita, libraria, se ha destacado muy poco, bueno, pero Manuel sí lo ha hecho de una forma muy importante. Para quienes conocemos su trabajo o parte de su trabajo, nos ha abierto un campo y además nos estimula a seguir, digamos, por esta senda, digamos, de destacar de estas prácticas del mundo obrero, de la cultura, de una cultura que no era, digamos, por unos pocos, sino que era una cultura abierta, ¿ya? Así que muchas gracias, agradecer nuevamente a Manuel por su presencia acá, y eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Bien, para continuar con la actividad, les comunicamos que al finalizar la exposición de nuestro invitado, daremos un espacio para una ronda de preguntas que podrán realizar a través del chat o bien solicitando la palabra y abriendo sus micrófonos.
Ahora daremos nuevamente la bienvenida a nuestro orador invitado. Él es profesor de Historia, magíster en Historia de Chile e investigador independiente. Autor de una serie de investigaciones históricas relacionadas con el anarquismo, feminismo y comunismo local. Entre sus muchas publicaciones podemos mencionar Los subversivos, las maquinaciones del poder, República de Chile 1920, del año 2012, El anarquismo y la emancipación de la mujer en Chile 1890-1927, del año 2017, y la premiada Huelga en Lo Herrera y el asesinato de Luis Rebeco, episodios desconocidos de la historia social de San Bernardo, década de 1920, primer lugar del 28º Premio Municipal de Literatura San Bernardo 2021, categoría ensayo inédito. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y dejamos con ustedes al profesor Manuel Lagos Mieres. Profesor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un honor participar en esta actividad, que de algún modo es un reencuentro con mi antigua casa de estudios, ¿no? Yo estudié hace años en la UMCE, tengo gratos recuerdos de ahí. Y bueno, salí el 2003, si no me equivoco, 2002, por ahí. Entonces, para mí es un grato reencuentro, y grato reencuentro también desde un punto de vista académico, ¿no? Porque, como ustedes saben, yo me dedico a la historia, y es una historia extraoficial, por llamarlo de algún modo. No se trata de la historia parcelada en los recintos académicos, financiada por diversidad de proyectos. No, se trata de una historia, digamos, que se va financiando, autofinanciando, que trabaja por fuera de la academia, por fuera de los recintos oficiales. Entonces, de algún modo, esto es una conexión, por llamarlo de algún modo, con la otra historia. Bueno, agradezco la invitación y se me pidió, claro, digamos, hacer una charla alusiva al Día del Libro, ¿no? Día del Libro. Bueno, me gustaría hacer una charla relativa al Día del Libro, pero quizás no desde un punto de vista oficial, por llamarlo de algún modo, sino que aludiendo al Día del Libro y la lectura, basándonos no en las grandes editoriales, no en las grandes focos de producción industrial del libro, sino que basándonos en el libro que se genera, que se produce desde las vías alternativas. Entonces llegamos a un punto en que tenemos un Día del Libro que no es el mismo Día del Libro, digamos, de las grandes editoriales y de la cultura oficial, por llamarlo de algún modo. Entonces queremos aludir a ese libro alternativo que circula por canales alternativos y se produce por canales alternativos y tiene finalidades alternativas, las cuales no son reforzar precisamente la cultura hegemónica, ¿no? Sino tal vez atentar contra esta. Entonces, queremos hacer una charla relativa a ello, basándonos principalmente en la cultura obrera de principios del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de al menos las primeras 3 décadas del siglo XX, cuando, digamos, comenzó en Chile el tema de la cuestión social, y a raíz de la cuestión social, de la pauperización en los niveles de vida del pueblo, de la gente, digamos, del pueblo,
común y corriente, digamos, de los trabajadores, surgió a raíz del proceso de industrialización, digamos, del flagelo que de algún modo significó el cambio de la ciudad, o sea, del campo a la ciudad, y la pauperización en los niveles de vida, se fue generando también una cuestión política, ¿no? Una cuestión política de la mano de ideologías, por llamarlo de algún modo, disolventes, y que de algún modo querían establecer cierta alternativa para emancipar a quienes de algún modo se veían afectados por esta cuestión social, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos el surgimiento del anarquismo, por excelencia, de algún modo, la ideología emancipatoria de principios del siglo XX, que buscaba generar canales alternativos para distintas, que buscaba generar formas de vida alternativas, que buscaba no solamente emancipar desde un punto de vista económico y político, sino también individual, ¿no? El cambio desde la vida cotidiana. No bastaba solamente el cambio económico, social o político, si detrás de ese cambio no había también un cambio individual, como persona, como individuo. ¿De qué podía servir una revolución obrera o una revolución social si precisamente el protagonista de esa revolución social no hacía un cambio individual? Entonces, partiendo de eso, quisiéramos tratar y abordar, partiendo de una pregunta bien sencilla, ¿no? ¿Qué importancia dio este movimiento social, político y cultural al tema de la lectura? Al tema de la lectura y la generación de letra impresa. Y bueno, primero que todo, partir por hacer hincapié en que se trata de un tema que lamentablemente, y como muchos otros temas relacionados con la cultura, han sido muy poco abordados por la historiografía social y cultural en Chile. Y específicamente el tema del anarquismo ha sido, me parece que, bueno, hasta hace algún tiempo atrás, mis tiempos cuando estudiaba precisamente en la Metropolitana de Ciencias de la Educación, nos costaba mucho encontrar libros relativos al tema, ¿no? Eran poquísimos los que circulaban. Y claro, justamente porque de algún modo también el anarquismo había sido muy mal estudiado, pésimamente estudiado desde un punto de vista económico, aludiendo a las huelgas y la lucha económica, en el ámbito económico, salarios, huelgas, etcétera, etcétera. No se había tocado entonces la parte específica y cultural del anarquismo. ¿A qué me refiero con esta parte específica y cultural? Me refiero a la construcción de identidad dentro del movimiento ácrata de principio del siglo. Me refiero a la construcción simbólica y ritualística, las distintas formas con las cuales este movimiento fue permeando de identidad a sus conglomerados, digamos, a sus focos de sociabilidad, a sus puntos de encuentro, cómo se fue permeando de algún modo de identidad. Y bueno, en el marco de esta formación cultural e identitaria, tenemos el mundo o el universo de la lectura y la letra impresa, ¿no? Y claro, yo señalaba qué importancia dieron estos a la lectura. Y claro, si uno analiza los periódicos de la época, si uno analiza las crónicas,
si uno analiza las memorias de los antiguos militantes, uno se encuentra con que la lectura fue el pilar fundamental para primero, para la propagación de la idea en Chile. En ese entonces era la idea en Chile. Fue fundamental, ¿no? Básico. Y luego la lectura fue fundamental también para la formación, para la autoeducación emancipatoria y para la formación militante de sus bases. Entonces, de los dos puntos de vista, tanto de la propaganda en sí, como de la formación militante y la educación emancipatoria, tenemos que la lectura constituye un pilar fundamental. Voy a leer algunos. Por ejemplo, hay un texto que yo siempre rescato, que son los recuerdos de algún modo del escritor Manuel Rojas. Como ustedes sabrán, Manuel Rojas tuvo pasado libertario, él militó en el movimiento ácrata de principios del siglo XX, y en el marco de esto, él, en La oscura vida radiante, una de sus obras del año 71, me parece que escribió varios recuerdos de sus ex compañeros, digamos. Y bueno, refiriéndose a Francisco Pessoa, el autor del Canto a la Pampa, el recordado Canto a la Pampa, que después musicalizó en el año 68 Quilapayún, que, bueno, de algún modo cuenta, ¿no?, lo que sucedió en la escuela Santa María de Iquique, la horrenda masacre, etcétera, etcétera. Una antesala de lo que sería la cantata de Santa María después, ¿no? Bueno, este Francisco Pessoa Astudillo, dice Manuel Rojas de él, las fuentes de aquellas ideas y de aquellos sentimientos eran libros de bajo precio, empastados a la rústica, que ni había que comprar, pues los compraban otros obreros calificados, en este caso los tipógrafos eran más dispensiosos o más anhelosos de saber, y los compraban y los leían y los prestaban y los devolvían o no se los devolvían, pero pasaban a otras anhelosas manos que también los leían y los prestaban y se los devolvían o no se los devolvían, hasta que ya no era posible prestarlos ni devolverlos, de despedazados que estaban, pues sus lectores siempre o casi siempre asalariados, los doblaban por donde caía o de cualquier modo metiéndolos a empujones en los bolsillos de las chaquetas, desbocando así los bolsillos o pelando el lomo de los libros que después de varios préstamos empezaban a mostrar los cuadernillos o sus costuras, desencuadernándose luego de heroica y fecunda vida. Y Pancho leyó a fondo todo lo que podían prestarle, ¿no? Se refiere a Pancho Pessoa y cuál fue, digamos, la forma autodidacta en que él se fue autoformando, ¿no?, de algún modo, siendo la lectura un pilar fundamental. Y eso lo podemos rescatar en distintos artículos de prensa, distintas memorias y crónicas de militantes de esa época, ¿no? Por ejemplo, el líder de la IWW, una de la central anarcosindicalista más importante de la década del 20, digamos, en Chile, Armando Triviño dice: la lectura es el único elemento para nuestras mentes ignorantes, preñadas de prejuicios, asilo de fanatismos, pasto de injusticias y de atropellos, donde nuestros amos los pisotean y nos colocan de pedestal o sobre nosotros se yerguen ebrios de hipocresía, de lujo, de sentimientos de sangre y poderío. Bueno, su compañero, el director de teatro, Zapatero,
Ramón Contreras, dice, bueno, la Universidad del Obrero está en el libro, en el periódico, en los centros de reuniones sociales que funcionan con este fin, ya sea por medio de conferencias, veladas, etcétera, que levantando el nivel moral de los individuos los conduce a la perfección. Entonces tenemos toda esta modalidad que de algún modo, esta forma de autoformación que fueron cultivando estos obreros, porque eran la gran mayoría obreros, ¿no? Artesanos, muchos se dedicaban, tenían su taller, muchos eran mueblistas, carpinteros, zapateros, algunos trabajaban como asalariados, digamos, pero la forma en sí, la autoformación, en todo ello tiene incidencia fundamental la lectura, ¿no? La lectura. ¿Y por qué decía yo que la lectura también era un elemento fundamental al momento de poner en circulación una idea? Bueno, si uno analiza los periódicos de la época, si uno analiza los primeros años de propaganda ácrata en Chile, se encuentra con que ningún grupo, no hay grupo que de algún modo no haya tenido una carta de presentación a través de la letra impresa. Ya sea un manifiesto, ya sea un periódico, ya sea un folleto, que de algún modo era puesto en circulación, era enviado a sus pares podían estar, si no estaban aún en Chile, podían estar en Buenos Aires, podían estar en Montevideo, podían estar en España, y de ahí el grupo al que le llegaba, digamos, era receptor, lo retribuía, ¿no? Y ahí comenzaba una serie de contactos, digamos, de nexos entre los grupos, conformando una serie de relaciones, redes culturales que de algún modo se iban engrosando y que de algún modo llegaban luego a tener resultados de mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, la visita de algún gran propagandista internacional o viajes de gira o demostraciones de solidaridad, envío de paquetes de libros, envío de alguna colaboración, digamos, monetaria, solidaria, para engrandecer la propaganda local, ¿no? Entonces, desde los dos puntos de vista, desde la formación, desde la autoformación y educación emancipatoria, hasta la importancia de la lectura para propagar la idea, desde los dos puntos de vista, la lectura constituye un elemento trascendental dentro del aparataje propagandístico anarquista en Chile. Con ello, no digo solamente que de los anarquistas, ¿no? Digamos, los demás grupos obreros, como en este entonces eran los socialistas, también actuaban de forma más o menos parecida. Quizás alternando mucho más con la cultura oficial, y no planteándose tanto como alternativa, porque los anarquistas, si algo hay que reconocer, ellos establecieron toda una red cultural alternativa a principios del siglo XX que hasta antes de ello era impensada. Esta red se componía muchas veces de focos de sociabilidad alternativos, como eran los ateneos. En esta época fueron surgiendo los ateneos obreros, los centros de estudios sociales, fueron surgiendo los primeros periódicos obreros, pero revolucionarios.
No se trataba solamente de regenerar al pueblo y de impedir y de hacerle una propaganda antialcohólica, etcétera, etcétera. No, se trataba de emancipar. La emancipación de los trabajadores era obra también de ellos mismos. Entonces, ellos mismos eran los protagonistas de su propio destino, ¿no? Entonces, en el marco de esto fueron estableciendo toda una red cultural que también se componía de alternativas para la ocupación del tiempo libre, ¿no? Por ejemplo, el teatro, por ejemplo, las veladas obreras que contenían números de música. Muchos obreros fueron cultivando y como Pessoa mismo, que era un poeta, bueno, Pessoa mismo utilizó mucho el contrafacto como procedimiento, digamos, sobre el cual él utilizaba canciones populares, muy en boga, con melodías conocidísimas en la época, solamente que les cambiaba la letra, ¿no? Les ponía otra letra de contenido revolucionario. Y así fueron surgiendo una serie de modalidades culturales, de creaciones propias, en este marco de una red cultural, ¿no? Esta red se componía de, como dije, de periódicos, las sociedades de resistencia también, las sociedades de resistencia, conocidos como los primeros sindicatos en Chile, de algún modo participaron también de esta red cultural alternativa. Y bueno, de algún modo toda esta plataforma alternativa que fueron creando estos grupos dieron resultado, ¿no? Dieron resultado a través de las huelgas, a través de la presencia inesperada desde hace algunos años atrás. Era inusitado, ¿no? Que grupos revolucionarios, digamos, se impusieran en el marco de la sociedad chilena oligarca, donde solamente la palabra socialismo o comunismo causaba terror. Bueno, ya en 1903, como sabrán ustedes, tenemos una de las primeras huelgas con carácter insurreccional en Chile, como fue la huelga de mayo de 1903 en Valparaíso, seguida luego de la huelga de la carne en 1905, seguida luego de la huelga de 1906 en Antofagasta y terminada también en la horrenda masacre de Santa María de Iquique en el año 1907. Hasta ahí tenemos un primer ciclo de huelgas y de cultura obrera para este entonces, para los años del centenario. Ya esta cultura, digamos, obrera alternativa, principalmente de carácter ácrata, porque insisto, quienes plantearon una cultura realmente en confrontación a la cultura hegemónica en esa época fueron solamente los grupos ácratas, porque también en sus vertientes, digamos, obreras, los socialistas en esa época, digamos, eran bastante pro establishment. Entonces no tenían, digamos, esa cultura revolucionaria que sí tuvo después el Partido Obrero Socialista de algún modo. Entonces, interesante, y como otra forma de dar cuenta de esta importancia de la lectura, es que estos grupos, no había sociedad obrera de carácter ácrata que de algún modo no tuviera como uno de sus principales objetivos fundar una biblioteca. Prácticamente todas, si uno analiza la prensa de la época, prácticamente todas las sociedades obreras de carácter ácrata, ya sea en su vertiente orgánico sindical o específico cultural, llámese centros de estudio, ateneos, universidades populares, grupos de afinidad, etcétera, prácticamente todos tuvieron
dentro de sus objetivos primordiales, fundar una biblioteca libertaria o una biblioteca social, que le llamaban en ese entonces. ¿En qué consistía fundar una biblioteca social? Bueno, primero que todo, abrir un espacio, digamos, hacia la sociabilidad de los obreros y un espacio de autoeducación. ¿Cómo se abría este espacio de autoeducación? Básicamente, y aquí debemos hacer hincapié en que una biblioteca de este tipo se distancia bastante en lo que es una biblioteca oficial hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque era una construcción solidaria. ¿A qué me refiero con esto? Estas bibliotecas se gestaban principalmente, bueno, con escasos recursos, por ende, con el apoyo de grupos internacionales, digamos, que enviaban su aporte, con el apoyo de beneficios, ya sea veladas solidarias, bonos solidarios, envío de material, tráfico de material que de algún modo circulaba entre los grupos. Entonces, desde ese punto de vista, estas bibliotecas se iban nutriendo de este material y se trataba de una construcción principalmente solidaria, ¿no? Eso es un elemento a destacar. Ahora, esto no quiere decir en absoluto que todo el tráfico de material, que todo el material generado y circulante constituía solo consecuencia de este tráfico, es decir, que otros grupos lo editaban y llegaba solidariamente. No, también hubieron grupos que se generaron y se dedicaron específicamente a la generación de este material. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, comprando imprentas, formando imprentas, y estas imprentas también, de algún modo, tenían precedentes o funcionaban por canales distintos a los oficiales, ¿no? No se trataba de imprenteros capitalistas, digamos, que veían en la industria del libro un gran negocio. Por el contrario, compraban alguna imprenta con mucho esfuerzo del sindicato, de la sociedad de resistencia, con bonos solidarios, con cantidad ingente de actividades solidarias. De algún modo compraban una pequeña prensa y esa prensa funcionaba y constituía un pilar fundamental de la propaganda, ¿no? Un pilar fundamental de la propaganda, foco desde el cual se generaba una serie de formas de propaganda alternativas, ¿no? Ya sea periódicos, folletos, lecturas, y obviamente no se trataba de cualquier lectura, ¿no? Se trataba de esa lectura que de algún modo tuviera incidencia en la emancipación de los trabajadores. ¿Mm? Es decir, casi todos los grandes autores, Kropotkin, Bakunin, Proudhon, literatura marxista también, fueron impresas en algunos de estos espacios. Si uno analiza la cultura ácrata a principios del siglo XX, se encuentra con que, claro, el 1 de mayo de 1902, por ejemplo, 150 personas celebraron o conmemoraron el 1 de mayo en Santiago. 1920, 1 de mayo en Santiago, miles de personas conmemorando el 1 de mayo. Entonces, hay dos puntos, digamos, interesantes. Esto quiere decir que los grupos, de ser tan reducidos a principio del siglo XX, digamos, se diversificaron y se masificaron ya a principios de la década del 20. Y esto generó todo un revuelo, porque de algún modo existían bastantes grupos de propaganda. Y yo les quiero, y de algún modo también ello explica la reacción
de las autoridades hacia estos focos generadores de esta cultura alternativa, ¿no? Es decir, principalmente las imprentas. Las imprentas. Les quiero leer un pequeño... dice, bueno, cualquier pregunta a todo esto, estoy como... ¿Me escuchan, cierto? Ya, perfecto. Ya, hacia enero de 1920, el intendente de Santiago se manifestaba preocupado por la gran cantidad de literatura anarquista que circulaba en la ciudad, sin control e infringiendo la legalidad. Al respecto, señalaba, la ley de propiedad literaria en el artículo 13 dispone el impresor, todo impresor deberá también depositar en la Biblioteca Nacional 2 ejemplares de cada papel periódico o suelto que imprimía y pasar uno al Ministerio del Interior y otro a cada fiscal, ¿ah? Como forma de mantener el control. Claro, ocurre en la práctica, señalaba el intendente, que con rara excepción de algunos de los diarios de la capital se omite absolutamente el cumplimiento de esta ley. El gran desarrollo de las publicaciones que se imprimen y circulan en esta ciudad, tanto en forma de diarios, periódicos como revistas y libros, han preocupado últimamente a la autoridad judicial y como a la autoridad judicial como a la administrativa, ya que en forma de propaganda producen verdadera alarma social. Preocupación similar se manifestaba entonces en Valparaíso, culpándose a esta literatura ácrata de ser la culpable de la conflictividad social existente. La literatura anarquista, los literatos anarquistas, los editores de periódicos, panfletos o más bien incendiarios, que son con llamativos títulos, se publican clandestinamente en varias de estas ciudades. Entonces, de algún modo, si uno se pone a analizar, y aquí, digamos, la relevancia de analizar desde un punto de vista cultural la historia del anarquismo, así como también puede ser la historia del socialismo o la historia de otros movimientos sociales, ¿no? La relevancia de esto estriba precisamente ahí, ¿no? Aquí hay una explicación clave, digamos, al momento de explicar por qué las autoridades en el año 1920 reaccionaron de la forma en que lo hicieron, empastelando las imprentas, diversidad de imprentas obreras pagadas peso a peso con el esfuerzo de los trabajadores. ¿Por qué reaccionaron principalmente a estos focos de producción? La cultura, de algún modo, la cultura libertaria y alternativa, de algún modo se había masificado y ya constituía un peligro serio a la cultura hegemónica, ¿no? Hacia las instituciones oficiales. Entonces, de algún modo, claro, pues, uno siempre analiza el año 20, digamos, el ascenso de Alessandri, la clase media, etcétera, pero claro, siempre historiográficamente se ha puesto poco acento en este punto, ¿no? Entonces, con esto yo quisiera dejarlo como digamos, como para la discusión sobre la importancia de analizar esta cultura alternativa, ¿no? Y con esto dejo espacio para ver si alcanzamos a hacer alguna pregunta, no sé. Gracias. Gracias, profesor, por su excelente exposición. Como dijo usted, invitamos ahora y daremos paso a la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden realizar sus consultas a través del chat o solicitando la palabra para abrir sus micrófonos. Parece que tenemos ya una primera consulta. Adelante, el director. Sí, primero que nada, ¿me escuchan, verdad? Sí. Ya.
Primero que nada, agradecerte tu importante participación, Manuel, y la importante investigación que tú llevas a cabo en áreas poco indagadas. Y siguiendo tu reflexión respecto a lo fundamental que es la lectura para los grupos sociales que no tienen, que en aquella época no tenían mayores recursos. Y la mayoría de tus investigaciones son entre 1900, 1920, 1930. Entonces, eso me lleva a hacerte una consulta más bien de interés personal. Sí. ¿Qué piensas tú, o si lo has investigado, o sean investigaciones posteriores que vas a realizar, la importancia de los emigrantes europeos, especialmente de la Europa del Este, que eran judíos que venían desde el campo y del medio obrero, y que traían todas estas ideas nuevas desde allá, especialmente las anarquistas, Entonces, ellos, de alguna manera, comenzaron a interrelacionar con el mundo obrero y campesino nuestro, chileno, especialmente en el campesino. Y es un tema que muy poco se investiga. De hecho, lo que conozco es solamente, se conoce desde el punto de vista de la colectividad, pero no en el mundo chileno. Y considerando que el porcentaje muy importante de campesinos y obreros sabían leer. Y esta gente que venía de allá de Europa sí sabía leer, y muchos de ellos hablaban un castellano que fuera un castellano antiguo, pero lo hablaban y transmitían a este mundo campesino obrero de toda esta ideología que estaban trayendo. Y mi pregunta es, ¿por qué tan poco se investiga ese punto de la transmisión del conocimiento del inmigrante europeo a nuestra sociedad? Claro, muy interesante la pregunta. En mis investigaciones yo me he topado, me he encontrado con algunos inmigrantes, se escucha, ¿verdad? Italianos principalmente, y españoles. De hecho, una de las principales imprentas obreras de esta época, que es La Batalla, fue fundada por un catalán, Moisés Pascual, carpintero, que, bueno, por ahí Manuel Rojas también cuenta algunos pasajes de la vida y de su experiencia con este carpintero. Sin duda, el aporte de los inmigrantes fue fundamental, ¿no? Fue fundamental, pero no fue, digamos, porque, digamos, la prensa oficial de la época señalaba que principalmente se trataba de agitadores extranjeros que llegaban al país de algún modo y que, claro, agitaban, incidían en los gremios obreros para, digamos, de algún modo realizar o generar el conflicto social que para ellos era artificial, la cuestión social para ellos no existía. Entonces, claro, uno analizando, y yo he analizado el proceso a los subversivos del año 1920, si uno analiza los subversivos del año 1920, se encuentra con que una parte mínima son inmigrantes, una parte mínima. La mayoría son agitadores locales, obreros. Entonces, sí, me atrevería a decir que estos elementos extranjeros, los pocos que habían, eran destacadísimos. Por ejemplo, yo hace poco tiempo hice una mini biografía de Juan de Marchi. Juan de Marchi es inmigrante italiano, recorrió Francia, recorrió Italia, desertor del ejército italiano, recorrió Portugal, llegó a Marruecos, de Marruecos se vino a Brasil,
estamos hablando de fines de 1890, de Brasil a Buenos Aires, Patagonia, y por ahí entró por Punta Arenas. Punta Arenas fundó fue uno de los fundadores de la Mancomunal de Obreros de Lota, y uno de los fundadores de la Liga de Arrendatarios, acá en Antofagasta, etcétera, etcétera. Entonces, Juan de Marchi era un personaje realmente incidente y, digamos, totalmente fuera de serie en esta época. Y claro, él como retratan las memorias por ahí de Allende, con ellos se conocieron en el año 1922, 23, por ahí en Valparaíso, cuando Allende era un chiquillo de 14 años. Fue uno de los primeros mentores de Allende. Pero eso es un paréntesis, ¿no? Pero claro, es interesante el tema de los inmigrantes. Hay otro inmigrante que se llama Inocencio Lombardozzi. Inocencio Lombardozzi era otro propagandista, digamos, de estos apóstoles. Era un apóstol, pero un apóstol libertario. Salía a viajar por el mundo, siempre con la idea, con la finalidad de propagar la idea, ¿no? Murió en Puno en el año 1908, después de haber realizado acá en Chile y haber sido uno de los gestores de la primera huelga de panaderos, de panificadores, en el año 1903, y de ahí fue expulsado de Chile. Entonces, nos encontramos cada cierto tiempo con estos elementos despampanantes que dice por ahí, llegan de Europa iluminados, Y claro, efectivamente ellos tenían la idea ya, digamos, cultivada de algún modo. Y ello fue totalmente provechoso para los obreros locales, sin duda. No sé si con ello, más o menos, respondo, ¿no? Ok, gracias, profesor. Indican que sí, ha respondido a la consulta. No sé si hay más consultas, si alguien quiere abrir su micrófono o hay consultas a través del chat. Estamos ahí atentos a lo que puedan indicar. Hasta acá no hay consulta en el chat, pero me gustaría hacer una pregunta. Le voy a ser bien franco y bien honesto. Tuve que agarrar el celular y buscar alguna de las palabras que usó, porque es un lenguaje que me costó un poco entender. Pero la consulta es si usted considera que este interés de autoformarse, ¿cierto?, de obreros, ¿cierto?, ¿tiene algún impacto o alguna relación con el desarrollo del derecho laboral, por decirlo de alguna forma? Con el desarrollo del derecho laboral. Claro. Si hubo un impacto en eso, porque al tener conocimiento, al autoformarse, se adquiere conocimiento, Sin duda. Y eso mismo nos da pie para exigir más cosas. Y lo justo, diría yo, de alguna manera. Correcto. Sin duda. Yo creo que, mira, a principio del siglo XX, como sabemos, no existía ninguna protección para el trabajador. Tampoco había salud, no existía ninguna, digamos, cláusula legal que obligara de algún modo al patrón a brindar el más mínimo respeto y seguridad hacia su trabajador. Ninguna. De modo que la asociación, la fuerza de la asociación, la fuerza de la organización desde abajo, obrera, de base, de la mano con el autodidactismo, con la autoformación, con el apoyo mutuo que de algún modo se iban brindando estos trabajadores, fue fundamental, elemental, para de algún modo cambiar esa situación. Entonces, si usted me habla fue importante el autodidactismo, yo digo que fue trascendental, sin duda, y que me atrevería a plantearlo
como una forma que nunca debió dejar de perder peso. Nosotros nunca debemos dejar de autoformarnos. Es más, es nuestro deber el autoformarnos. En las universidades y en distintas instancias culturales o cursos nos pueden dar ciertas nociones, pero es nuestro deber el autoformarnos. Y es el gran pilar emancipatorio. Partiendo de eso, creo. No sé si con ello respondo de alguna forma. Sí, de todas formas, profesor. Bueno, agradecerle también la exposición y una última reflexión. ¿Cómo salimos de este mundo que nos marea con tanta cosa banal, con tanta cosa superflua, que nos hace perder el foco? O sea, en el fondo pasamos entretenidos con los memes del WhatsApp y todas esas cosas, ¿cierto? Y no nos enfocamos. No nos desarrollamos, no crecemos como personas, como seres humanos. Eso. Muchas Claro. Gracias. Vale, muchas gracias. No sé si hay más consultas, más preguntas. ¿Sí? Manuel, bueno, antes que todo, gracias. Me gustaría que una especie de inquietud que me surge, digamos, frente a lo que tú nos has expresado sobre un movimiento y unas prácticas culturales de principios del siglo XX que se dieron dentro de una clase, bajo circunstancias, digamos, de apremios o de exigir, digamos, también de querer emanciparse, de mejorarse. ¿Tú ves alguna relación con los últimos acontecimientos que vivimos en nuestro país, y si en tal medida también el factor de la lectura está involucrado hoy día? Interesante pregunta. Mire, voy a ser bien directo con esto. Yo creo que hace algún tiempo, como le decía, era muy difícil conseguir cierta literatura. Y estoy hablando hace 20 años atrás. 20 años atrás. Era muy difícil, estaba sumamente... si uno quería interesarse, por ejemplo, estudiar el tema del anarquismo, uno tenía que ir al campus Oriente de la Católica. ¿Por qué? Porque ahí eran los únicos libros relacionados con el tema que estaban, y estaban súper camuflados. De repente no los prestaban, ¿cachai? Estaban como fondeados. De un tiempo, desde ese tiempo a esta parte, ha emergido, bueno, de la mano también de las redes sociales, ¿no? De internet, etcétera, etcétera. Pero yo me atrevería a decir que un poco antes, y ello surgió desde grupos específicos, cierta diversidad, cierta ebullición de una cultura a través de los libros. Y estos libros eran autoediciones. Hace algunos años, y todavía están, una serie de editoriales autogestionadas, de algún modo, se dedicaron a difundir estos libros. Y estos libros, hoy en día usted va a cualquier feria del libro, etcétera, etcétera, y se encuentra con ciertos libros, que pueden ser piratas o no, pero que se manejan por estos canales alternativos, en cierto modo, y que van de acuerdo a los intereses de esa juventud que quiere leer, porque esa juventud tampoco no quiere leer cualquier cosa. A mí no me sirve mucho tener unos libros de, no sé, autor X. La otra vez en una universidad X estaban regalando libros, pero estaban regalando libros solamente de los jesuitas. Entonces, ¿qué leemos? ¿Qué queremos leer? Y llenando ese vacío, ahí están enfocadas esas editoriales autogestionadas, esa diversidad, que están en Valparaíso, que pueden estar en Conce, esa imprenta alternativa.
Y yo creo que si hay algo que de algún modo une o genera un cordón que une el antiguo anarquismo con el actual, es precisamente esa modalidad, esa forma alternativa y autogestionada de generar esa cultura por medios propios, por canales propios, distribuyéndolos por focos eh, específicos propios, es decir, actuando y de algún modo sentando una alternativa a esta cultura oficial. Eso sería. Gracias, profesor. Seguimos con las consultas. Pamela Pérez levantó la manito, ella sí que tiene alguna consulta. Pamela. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero es un tema que me interesa mucho de hecho, con unos compañeros de una editorial también afín a la idea, estamos tratando de levantar un archivo histórico. Entonces nos gustaría saber, por ejemplo, alguna bibliografía que se enfoque en los movimientos obreros del siglo XX, que no sean los ya conocidos como textos de Sergio Grés o de Gabriel Salazar. No sé si podrías darnos alguna recomendación, Manuel, por favor. Claro que sí, de todas formas. Bueno, nosotros, y digo nosotros, porque hace algún tiempo con un grupo de compañeros también iniciamos esta aventura de hacer y generar historia desde fuera, de forma más independiente, digamos, alternativa, de forma extraoficial, y contar la historia extraoficial. Entonces, en el marco de esto, claro, la historia del anarquismo calzaba perfecto, ¿no? Y claro, con ese grupo, aparte de sacar algún periódico, etcétera, también nos dedicamos a eso. Y yo creo que hay varias historias que conviene revisar, por ejemplo, la de Víctor Muñoz, Eduardo Godoy también, que de algún modo tratan de enfocarse por este plano cultural también. Yo creo que desde ambos extremos, digamos, académicos y alternativos, de algún modo contribuyen a entender este movimiento social. No se trata de, digamos, de, 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 de trabajar independiente, porque uno siempre va entrelazando y digamos, compartiendo ideas, ¿no? Compartiendo trabajo, de algún modo, complementándose. Pero sí resulta muy interesante y bueno, mis aportes también de algún modo, que están por ahí en línea, están circulando y de vez en cuando se ven en alguna librería por ahí, si no están en línea. Sí, es cuestión de buscarlo de algún modo. Yo creo que por ahí va eso. Gracias, profesor. Bien, daremos paso a la última consulta en honor al tiempo. Francisco Gallardo ha pedido hacer una última consulta. Francisco. Hola, sí. Hola, Manuel, ¿cómo Hola, estáis? buenas tardes. Hola. Mira, yo actualmente me encuentro realizando mi proceso de tesis, soy de historia. Estoy realizando la tesis con el profesor Ítalo, me ha comentado de ti, de hecho me ha dicho que te haga Los algunas puentes. consultas generales. Y yo actualmente estoy estudiando igual el tema que tú te especializáis. Mi tema de investigación hace relación, obviamente, al movimiento anarquista y la relación entre el mundo de la letra impresa, el movimiento literario que se vivió en dicha época, al principio del siglo XX, eh, haciéndole una bajada concreta con la figura de José Domingo Gómez Rojas. Perfecto. Entonces, mi duda general hace relación, igual lo he conversado con el profesor Ítalo, a qué material consultar, qué tipo de soporte histórico me serviría para realizar la investigación. Eso más que nada es la duda.
Claro. Bueno, resulta imprescindible, desde luego, analizar toda la prensa obrera de la época, creo yo, partir por eso. Y no solamente la prensa ácrata específicamente, la prensa obrera en general. ¿Por qué? Porque en el mundo de la sociabilidad obrera, los ácratas formaban una vertiente nomás obrerista dentro del amplio mundo de la sociabilidad obrera. Entonces también necesariamente estaban en relación con los demócratas, con los socialistas, con los mutualistas, etc. Entonces, muchos aportes, por ejemplo, ácratas se pueden ver en periódicos de otra tendencia, ¿no? De modo que están muy interrelacionados. Como primera vertiente yo creo que eso, ¿eh? Luego hay algunas memorias de militantes que siempre es bueno ir escarbándolas. Por ejemplo, unas memorias que nunca salieron de Julio Valiente, por ejemplo, de Augusto Pinto, que por ahí existe un texto del año 1946, y también enfocarse mucho en la literatura, ¿no? La literatura de la época, por ejemplo, Manuel Rojas, González Vera, que ellos, Antonio Acevedo Hernández, que es fuente de primera línea en este marco, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los compañeros directos de Gómez Rojas. Por tanto, lo que ellos cuentan como literatura, si uno después revisa la prensa de la época, efectivamente ocurrieron. O sea, los tipos no están inventando nada, digamos, están relatando de alguna forma hechos que acontecieron. Entonces, como esas tres vertientes yo creo que resultan imprescindibles. Y luego, tratándose de Gómez Rojas, revisar, por supuesto, el material de archivo, ¿no? El proceso mismo de los subversivos, por ejemplo, del año 20, donde aparecen algunas referencias al susodicho poeta Coete. Eso. Bien, agradecemos mucho todas sus consultas. Queremos agradecer nuevamente al profesor Manuel Lagos Mieres por su excelente exposición, ¿cierto? A todos los asistentes por su participación en esta actividad. Esperamos vernos pronto en una nueva oportunidad y les recordamos que pueden revisar esta grabación que ha causado mucho interés, ¿cierto? Prontamente en el canal de YouTube institucional. Así que ahí van a tener la oportunidad de volver a revisarla y revivirla. Nuevamente les agradecemos su asistencia y les deseamos muy buenas tardes a todos. Profesor, muchas gracias por toda su participación. Muy buenas tardes, gracias.